Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos otra vez con todos vosotros. En esta ocasión tenemos a un interesante personaje, aparte de Javier Pérez Nieto, que está con nosotros. Este personaje del que hablo no es otro más que Franje Rubio, una persona que se ha dedicado a investigar unos extraños poderes que se ocultan en la sombra. Eso que todos pensamos que existe y intentamos encontrar la resolución de ese gran enigma. ¿Qué tal, Fran? ¿Qué tal estás? Buenos días. Hola, buenos días. Estoy bien, ¿Qué dentro tal? de lo que cabe. Muy bien. ¿Qué tal, Javier? Veo que estás por ahí. Sí, también estoy por aquí, sí. Muy bien. Bueno, antes de nada, deciros a todos que hemos tenido muchos problemas para poder grabar los tres vídeos y solamente vamos a escuchar el audio sobre el que vamos a montar una serie de imágenes bastante sugerentes sobre el tema que vamos a tratar. Bueno, Javier, yo creo que deberías empezar tú a hacer las preguntas. Vamos a ver. ¿Qué se le podría preguntar a Franje Rubio? A Fran G. Rubio, bueno, Mm. pues él nos lo dirá, pero teniendo en cuenta que es una persona bastante directa y sin pelos en la lengua, yo quiero abrir esta tanda de preguntas con una generalidad. Los amos del mundo, un tema que Fran conoce bastante bien. Bueno, pues los amos del mundo no son amos del mundo aún. Está en proceso una serie de eventos que llevan ya quizás siglos para que los seres humanos puedan definirse como dueños del planeta y obviamente estarán representados por una minoría, como ha ocurrido a lo largo de la historia en todo momento. El problema es que en nuestro tiempo se nos está comentando continuamente que somos dueños de nuestro destino, que somos libres, que somos autónomos, que decidimos nosotros y que la democracia es el mejor de los sistemas y en su nombre pues está comenzando a producir una reestructuración geopolítica brutal en la que se dan no solamente guerras para derribar regímenes que no respetan los derechos humanos, sino que se ha creado un gran miedo planetario a través de lo que se llama la guerra contra el terror y la guerra contra el terrorismo. Esto empezó realmente en el 11S. Por un lado, se nos ocultan muchas cosas, pero por otro lado, cada vez es más visible el poder que estas clases dirigentes desencadenan sobre nosotros. Yo cuando salgo a la calle sé perfectamente que el 99% de la gente que está en la calle está haciendo lo que le está mandando a alguien. No cabe duda de que parece que, digamos, que podemos empezar con la Primera Guerra Mundial, quizás un poco antes. Se producen en Estados Unidos una serie de reformas y eso llevará a la Primera Guerra Mundial, que es una guerra que se hizo para imponer la paz, de donde salió la Liga de Naciones, donde fue destruido literalmente todos los poderes europeos. Al mismo tiempo ocurría la Revolución Rusa, que también tiene su cara extraña en Sí. cuanto a su financiación. Y desde luego a partir de ahí se siembra la Segunda Guerra Mundial, es decir, montones de analistas de la época como Keynes ya sabían después de la Primera Guerra Mundial que venía la Segunda. Y después de eso es cuando algunos autores indican que hay un cambio de orientación a partir de 1945 y lo que se pone en marcha ya es pues el camino hacia un Estado mundial. Hay una etapa bipolar en la que hay una especie de duelo que se llama Guerra Fría, pero yo creo que fue más bien simbólico. Y luego, como podéis recordar, la Unión Soviética se disolvió a sí misma como un azucarillo y los Estados Unidos pues tienen la hegemonía y la van ejerciendo y uno de sus principales pilares, esa hegemonía, es constituir un gobierno mundial. Quería citaros una cosa que he leído hace poco en la revista Science. Ha salido el 15 de marzo del 2012 un artículo firmado por 32 científicos donde se incita a los gobiernos a que se constituya un gobierno mundial porque es preciso para evitar la catástrofe climática. Se habla de la reestructuración y reorientación de las instituciones nacionales e internacionales. Se habla de la modificación de las pautas básicas del comportamiento de los seres humanos. Se habla con soluciones radicales y reclutamiento de 7 millones de personas. Se está hablando de cosas tremendas bajo el velo de lo que se supone que es la ciencia, que es la nueva religión, sobre todo de las clases dirigentes, porque el resto no tienen ni idea de ella. Espera, habla de comportamiento humano. ¿Qué quieren? Sí, ¿Reeducarnos? sí.
quieren modificar, cambios en los comportamientos de los ciudadanos, involucrándose en ello la sociedad civil y reorientando el sector privado hacia una economía verde. Esto se va a tratar en la cumbre de la Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro en junio, que supongo que coincidirá con la guerra con Irán. Y entonces, bueno, lo que quiero deciros es que realmente sí hay muchísimo material en el Zeitgeist, de publicaciones, de declaraciones, ya muy directas pidiendo el Estado mundial por parte de muchas instancias. No solamente es Ernest Junger que lo hiciera en el año 1960, sí. Sino que se hace, ya lo hace todo el mundo. O sea, no. Entonces, yo creo que esa es la clave de todo. Voy a leeros un texto que seguramente conocéis, pero que viene muy a cuento con relación a lo que se nos viene encima. Fue escrito en 1946 por Aldous Huxley en un nuevo prólogo que hizo a Un Mundo Feliz. Y dice: ciertamente, a menos que nos decidamos a descentralizar y emplear la ciencia aplicada, no como un fin para el cual los seres humanos deben ser tenidos como medios, sino como el medio para producir una raza de individuos libres, solo podremos elegir entre dos alternativas. O cierto número de totalitarismos nacionales militarizados que tendrán sus raíces en el terror que suscita la bomba atómica y, en consecuencia, la destrucción de la civilización, o si la guerra es limitada a la perpetuación del militarismo, o bien un solo totalitarismo supranacional cuya existencia sería provocada por el caos social, que resultaría del rápido progreso tecnológico en general y la revolución atómica en particular, que se desarrollaría a causa de la necesidad de eficiencia y estabilidad hasta convertirse en la benéfica tiranía de la utopía. Usted es quien paga con su dinero y puede elegir a su gusto. Esto lo dice Aldous Huxley al terminar su prólogo, y es literalmente lo que estamos viviendo ahora. Bueno, vamos a ver. Aldous Huxley, al igual que Orwell, creo que pertenecían a una extraña sociedad, ¿verdad? Pues sí, sabes cuál es, ¿no? Creo que se llama concretamente la Sociedad Fabiana. ¿Te suena? Sí, exacto. Como H.G. sí. La Sociedad Fabiana. Y esa es una sociedad vinculada, no exactamente a la masonería, pero son librepensadores, ¿verdad? Es cierto, ¿no? Son librepensadores que están caracterizados por una devoción muy grande desde el principio a la ciencia. Bueno, vamos a ver. Yo hace poco, recientemente, he hecho un vídeo sobre unas rocas, un monumento que hay en una ciudad, en Georgia, no sé si habéis tenido ocasión de ver el vídeo, y hay una especie de mandamientos en los cuales, bueno, pues parece ser que es una guía hacia dónde tenemos que ir para conseguir una especie de sociedad maravillosa, la sociedad perfecta. Y entre ese tipo de cuestiones están muchas de las que me has comentado, a las que hace referencia ese artículo de la revista Science. Entonces, hay una extraña vinculación, pero ¿sabes quién hizo quién levantó ese monumento? Los Rosacruces. Ya, bueno, pero es que ya si nos vamos más atrás para ver cuáles son los fundamentos del movimiento que nos lleva hacia un Estado mundial o una sociedad planetaria, tenemos que ir hacia atrás y encontramos a la masonería, y encontramos a los Rosacruces, y encontramos más atrás de los Rosacruces a todo tipo de movimientos milenaristas de corte cristiano y de corte judío, y de corte incluso islámico esotérico. Es decir, mi tesis es que las tres grandes religiones proceden de una casa matriz. Esa casa matriz va transformándose y ahora siempre han sido universales, por eso se las llama así, las grandes religiones, y su propósito siempre ha sido literalmente el control de todo el planeta. Entonces, volviendo al tema de los amos del mundo son amos del mundo porque la mayor parte de la población ha devenido prácticamente un rebaño, o dos rebaños, o 50 o 200 rebaños, ¿sabes? Entonces, claro. Pues esa es la otra pregunta que quería hacerte, Fran. Yo he leído varios libros tuyos. Por ejemplo, he leído el libro de Satán, he leído Pensar el 15M, he leído aquel que amablemente me enviaste y que más me ha gustado, si cabe, que los demás, que es el de Protocolos para un Apocalipsis. Sí. Y aparte de lo evidente que ya hemos comentado, parece ser que se da un proceso de, vamos a llamarlo,
domesticación de la masa, ¿verdad? Como bien dices tú, rebaño, esa Grey, por no llamarlo proceso de estupidización. Pero vamos a ver, si es que, ¿cómo podría decirlo? Lo primero de todo es que estamos acostumbrados ya a pensar en nuestros semejantes cuando vivimos con ellos en grandes ciudades, no con el término pueblo, que era el que se utilizaba antes, sino con el término masas. Si el pueblo desaparece y aparece en su lugar la masa, y eso ocurre en gran medida por fenómenos de escala, ¿no? De concentración de población, pero también por la disolución de los lazos sociales que ha permitido que la clase dirigente ha impuesto sobre la población, sobre todo para hacerla trabajar con eficacia, introduciendo la factoría, introduciendo el taylorismo. En un pasado más lejano ya se hicieron cosas como la introducción del reloj que fragmentó el tiempo, de los mapas que permitían también crear una capacidad de abstracción muy grande y apartarse de la realidad concreta. No nos engañemos, yo no pienso que haya una conspiración muy grande. Hay sociedades secretas que se atribuyen seguir los pasos de antiguos grandes iniciados, ¿vale? Y entonces se consideran como miembros de una gran cadena, con muchos eslabones hasta, que sé, antes del ser humano. Pero yo pienso que más bien lo que hay son grupos de poder que están llegando a acuerdos y a negociaciones para realmente convertir la Tierra en su propio botín. Es el equivalente a como si llegaran extraterrestres del espacio e invadieran la Tierra para saquearla. Eso es más o menos el tema. Y esto se hace posible porque realmente los científicos, los técnicos, gran parte de la intelectualidad están cada vez más colaborando cada vez más con el Estado y con el sistema y con las corporaciones. De hecho, es muy curioso porque salió en los años 80 aquello del movimiento escéptico organizado, que son defensores a ultranza del paradigma científico, Sí. pero a unos niveles que ya quisiera la Inquisición haber tenido esos medios a su disposición para actuar como actúan. Bueno, Robert Anton Wilson escribió un libro sobre eso que lo llamó La Nueva Inquisición. Esta gente no solamente se dedica a perseguir la astrología o perseguir las psicofonías, también en cuanto alguien dice algo que no es la versión oficial que sale en el periódico sobre un atentado o sobre un evento, ellos saltan como lobos, pero bueno, es parte, digamos, de las manipulaciones obligadas en una sociedad de masas donde la comunicación de masas y la agitación de las masas, que ahora ya ha adquirido el carácter más bien de inhibirlas, de pensar y fragmentarlas, entonces es lo más natural del mundo que surjan estos grupos y que sigan dando, no la tabarra, sino dando sus opiniones, pero se nota que son gente muy sectaria. Alguien ha hecho algún estudio sociológico sobre el tipo humano que forma parte de estos grupos y generalmente es personas que han tenido malas experiencias con la religión y que, bueno, tienen un resentimiento posiblemente legítimo, pero claro, se unen exclusivamente para perseguir, pero también es universal. Que la víctima se convierta en verdugo si puede es parte de lo que es el ser humano. Pero yo sí creo que existen inteligencias extrahumanas, que existen cosas que no conocemos y que las religiones y las mitologías y la filosofía y la sabiduría han nombrado. Yo no creo que estemos solos. Un momento, vamos a ver. Estás hablando de inteligencias extrahumanas. ¿Las tienes ubicadas? ¿Son extraterrestres, interdimensionales, intraterrestres? No, puedo imaginar que existen, vamos, yo no las tengo ubicadas en el sentido de que yo no he contactado directamente con una inteligencia procedente de Marte o de la galaxia. Pero los indicios, ¿hacia dónde te apuntan? Los indicios, vamos a ver, en la actualidad los indicios me apuntan a que se está empezando a generar mediante manipulación del inconsciente colectivo, se está empezando a generar una expectativa de contacto con extraterrestres de otros planetas o de otras estrellas. Eso es lo primero. Pero mi tesis es que realmente cuando se habla de los dioses o cuando se habla de los espíritus o cuando se habla de los antepasados, que hablan sobre todo los pueblos que siguen practicando el animismo, eso yo sí creo que tiene verosimilitud. Lo que parece que cambiar un poco la percepción para poder entrar en esos otros mundos que están aquí, al lado nuestro. Lo que parece que tenemos que estar dispuestos a ver de otra manera y a sentir de otra manera. Estamos entonces en un gran problema. Si estamos sometidos a fuerzas que desconocemos, ¿cómo podemos desencadenarnos de algo que desconocemos?
Bueno, de las fuerzas que nos tienen encadenados sí conocemos cuáles son. Son realmente, utilizan el dinero, la mentira, el poder, la vigilancia, nos impulsan a tener miedo continuamente a través de los medios. Pero esos son sicarios de lo que hay encima de ellos. Lo que pasa es que si yo me creo lo que dijo Salvador Freixedo el otro día en el Hotel Meliá, que detrás de todo está el diablo en persona, a mí me hace falta algún tipo de evidencia. Yo creo que detrás de estas monstruosidades, lo que sí puede haber de esto que está ocurriendo, lo que sí puede haber es que nuestras clases dirigentes hayan entrado en contacto, no ahora, sino las sociedades secretas y los grupos, con una sabiduría extrahumana muy antigua, restos de alguna civilización perdida, y que estén utilizando, digamos, esos conocimientos de manera muy meditada para conseguir la dominación. Yo eso sí creo que puede ser. Te voy a hacer una pregunta. Tú sabes, habrás visto algún cordero en tu vida, ¿verdad? Supongo que sí. Sí, hombre, sí, los he tenido en brazos. O sea, soy más de lo que parece. Sí, son unos animales, bueno, pues débiles, son unos animales que no nos hacen nada. Y sin embargo, los damos de comer, los cuidamos. En un momento dado los matamos, los descuartizamos, los desangramos, nos los comemos. Sí. Si bajas para abajo en la escala alimenticia, vemos que el resto de los animales, carnívoros, herbívoros, plantas e incluso los minerales, hacen lo mismo a ciertos niveles. Utilizan lo mismo, y nosotros como humanos no nos consideramos ni satán ni demonios, sino lo hacemos por un proceso sencillamente, bueno, pues porque la evolución humana así lo requiere. Necesitamos comer, nos alimentamos y consideramos que matar a ese maravilloso corderito es algo normal. ¿Crees Bueno, ¿crees que la cadena alimenticia acaba en el ser humano? ¿Mm? no, en absoluto, en absoluto. No creo eso, pero además te digo una cosa, creo que la teoría de la evolución ya no se refiere a luchas de organismos, sino que se refiere a luchas de agregados de organismos. Es decir, entonces, estos círculos concéntricos no tienen su cima en el ser humano. No, en absoluto. Ah, He hablado de otras civilizaciones y de otros conocimientos y de gente que puede estar siendo adiestrada, etcétera, etcétera. Te voy a poner un ejemplo. Hay una novela de Larry Niven y Jerry Pournelle de ciencia ficción que se llama Juramento de Fidelidad, que se desarrolla en un futuro muy cercano donde una corporación genera una sociedad al lado de Los Ángeles donde todo el mundo está voluntariamente sometido continuamente a vigilancia, sin ninguna intimidad, incluso en sus apartamentos, con relaciones feudales. Los ejecutivos se conectan a un ordenador superinteligente que lo dirige todo mediante implantes neurales, y esa novela es una defensa acérrima de ese modelo de sociedad frente al modelo de la sociedad del momento, que es la nuestra de ahora, y su decadencia urbana, etcétera. Claro. Mira, hay un tipo que conoce muy poca gente. ¿Tú conoces a John Horton Conway? Conoce muy poquita gente. John Horton Conway es un matemático que vivió y se desarrolló lo más importante de su carrera, digamos que el cenit de su carrera, en los años 70. ¿Sabes lo que hizo este hombre? ¿No? La primera simulación de la vida humana en un ordenador. Ya. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque, bueno, por ejemplo, todo el tema del cambio climático, lo que confían en ellos es en simulaciones. Todo lo que hay sobre el tema de lo sostenible se basa en los modelos del Club de Roma, que eran de los primeros modelos de simulación. Efectivamente, sí. Pero piensa una cosa, las simulaciones son magia simpática. Entonces, digamos que la matemática que se utiliza para que estemos hablando nosotros aquí, viendo lo que vemos, etcétera, esa matemática es una continua concatenación de conjuros. Es decir, desde un punto de vista mágico, la ciencia moderna está continuamente practicando la evocación y la simulación y la asimilación de lo real a través de la simulación. No es nada raro que cuando se hagan esos ejercicios de simulación militares se produzcan acontecimientos. Desde el punto de vista de la teoría de la magia, hay una reverberación. Pensarás que estoy loco. No, ni te imaginas los ordenadores que tiene. Mira, los mayores ordenadores del planeta Tierra se utilizan para la bolsa, Sí. para el tiempo, el clima, se utilizan para el espacio, los cálculos orbitales, etcétera, y para otra cosa,
Y ahí están los más potentes. Para la guerra, simulación. Para la guerra, claro. Ahí están los más potentes. A nosotros nos dan juguetitos de estos, el pequeño oráculo. Esto es una forma de magia Sí. en la cual nosotros tenemos absoluta fe y le entregamos pues muchas cosas, le damos muchas cosas, hacemos una entrega total. Antiguamente se utilizaban otras técnicas, algunas también denominadas mágicas, pero como tú has dicho, esta invocación, ya se utiliza una curiosa palabra, hacia estas máquinas nos hace... Vamos a ver, te lo voy a decir claramente. Estoy viendo de manera clara, nítida, un vector de dirección de nuestro futuro Sí, que va íntimamente ligado a la cuestión informática. claro. Pero cuando digo íntimamente ligado, quiero decir que posiblemente exista algún tipo de modificación genética legal cuando ese nuevo orden mundial llegue, cuando ese gobierno mundial llegue, las religiones caigan, que son las que supuestamente están impidiendo éticamente modificar genéticamente a la gente para que sean guapos, altos e inteligentes. Un ejemplo. Y por supuesto compatibles con algún tipo de hardware. Pero claro, aquí se han hablado de cosas muy interesantes, como por ejemplo la posibilidad de una suerte de entidades metahumanas que podríamos denominar de carácter daimónico. No sé si estaréis de acuerdo. Desde luego no son muy positivas para nosotros, ¿eh? Claro, hemos hablado, por ejemplo, también de... Ojo, que esas entidades tienen sus mascotas, también a las que cuidan y protegen. Sí, claro, y cuanto más cerca del amo, más lejos del peligro. Cuando el negro que trabajaba para el señorito dentro de la vivienda del algodonar o de la mansión, bueno, tenía un síndrome de Estocolmo que le cubría el cuerpo entero, vamos. Sí, o los capos judíos de los campos de concentración. El asunto... Total. Sí. Es que también hemos hablado, por ejemplo, de HAL 9000 y inevitablemente, pues, de esa ciencia mágica, o como diría Arthur C. Clarke, ¿no? Que diría que cualquier tecnología suficientemente avanzada, pues, sería indistinguible de la magia. Bueno, son conceptos ocultistas que, si bien son válidos, quizás habría que renombrar porque la magia, como antes has dicho, esa magia ceremonial, parece ser que es la única que ha imperado. Parece ser que asistimos a o somos objeto de una deshumanización como individuos, ¿no? O sea, como bien has dicho antes, incluso el término masa es nocivo emplearlo. Yo, por ejemplo, he observado una cosa. Vivimos hacinados, pero vivimos hacinados, tenemos comportamientos como los de los insectos. O sea, es decir, vivimos en colmenas, un piso encima de otro, no tenemos prácticamente intimidad, hay unas castas bien definidas, la masa obrera, la soldadesca, la gente guapa, la gente bien, ¿no? Y luego pues los mandatarios, ¿no? Y es curioso porque solo hay dos, una nosotros y otra ellos. Claro. Y luego, además, también, igual que, por ejemplo, en el caso de las abejas o de las termitas, o sea que esto es todo empírico y demostrable, también adulteramos nuestros alimentos, o sea, lo que come el de arriba no es lo mismo que lo que come el de abajo, e incluso nuestra educación. Yo quisiera preguntarle a Frank qué opina sobre estos hechos. Pues opino que estamos sometidos a un proceso de domesticación y de selección que está comenzando a utilizar unas tecnologías que algunos intelectuales llaman antropotecnias, que no existían a lo mejor hace 100 años. Es decir, por ejemplo, el tema de la genética, pues eso era impensable. El tema de la eugenesia utilizando productos, la farmacología. El tema de la persuasión de grandes masas, el tema de poder meter a la gente, aparte de en una factoría, que eso era impensable, o sea, la gente lo que hacía era meterla en una cárcel, como cuando los secuestraban en las tabernas y los metían en un barco y los tenían 10 años, ¿es así o no? Sí, eso sí. Con unas penalidades terribles, un sistema draconiano de control. Entonces, es evidente que no de manera inocente nuestra civilización ha sido dirigida en los últimos 150 o 200 años hacia un modo de vida del cual aún no... Ya empezamos a ver cuál es el horizonte, que es un horizonte de una colmena, aunque sea en apariencia, por el hecho del abarrotamiento en estructuras tipo termitero o colmena de millones de seres humanos. Ya se habla de arcologías,
y de sistemas para almacenar a la gente. De hecho, curiosamente, estos científicos que están tan preocupados por el cambio climático dicen que no es importante el problema de la superpoblación, que lo importante es simplemente que hay un consumo insaciable. Es decir, lo que se está es reordenando absolutamente todo, pero ellos necesitan a la gente, están criando a la gente. Por un lado te dicen que crece mucho la población, pero eso es solo para darse ellos poderes para dirigir luego la selección genética, ¿eh? A ellos les interesa que haya cada vez más gente. O sea, desde que yo nací en 1956 hasta ahora se ha doblado la población mundial. En nuestro país, incluso, que tiene bajo crecimiento demográfico, se ha doblado la población. En Egipto se ha triplicado. Entonces, hay un proyecto de hacer crecer la población. Para eso se han utilizado los medios médicos y se ha hecho lo que se ha hecho, pero no para garantizarles un buen nivel de vida ni nada, sino para acumularlos y extraer de ellos tesis delirante, que os voy a decir que digo en mi libro. La tesis es muy sencilla. El ser humano, por su peculiaridad de organización, de su propia forma, tiene una geometría y un sistema nervioso que le permite estar en contacto con realidades que no lo están otros animales y otros vegetales. Tiene una especificidad de posibilidad de ser utilizado como transductor de algo, ¿vale? Vamos a ver. Sí, ya hay aquí una cuestión. Efectivamente, tienes razón. Se nos está engordando. Es una conjetura, ¿eh? Bueno, pero es que, vamos a ver, mira, Pero, los no, modelos, tú sabes que el modelo científico se basa en la observación, eso es algo histórico. Y la observación normalmente se efectúa en base a otros modelos, ¿no? Quiero decir, los modelos se repiten y esos modelos que se repiten se adaptan a otros modelos. Un entomólogo, cuando ve un insecto actuar de una manera, él, en base a cómo actúan otros insectos, es capaz de, bueno, pues decir, pues lo está haciendo para buscar comida. Es un ejemplo. Tú dices que se nos está engordando. ¿Qué hace el ser humano con sus animales? Se les engorda. Déjame terminar. Se les engorda. ¿Sabes para qué? Para desengordarlos de golpe. ¿Qué se nos está haciendo? Se está aumentando la población mundial a una masa crítica. ¿Sabes para qué? Para despoblarnos de un plumazo, y no totalmente, pero sí que le van a dar un golpe de mano a este crecimiento de la población mundial tremendo. Estoy convencido. Y ese golpe de mano se acerca, Fran. Sí, yo tengo también la idea de que, y estás pensando en las Georgia Milestones, ¿no? A veces se llaman. Yo pienso que eso puede estar en el horizonte, pero también te digo que eso es muy difícil de hacer. Es decir, a lo largo de la historia, las clases que han dirigido imperios han podido hacer matar, por ejemplo, Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial sacrifica a la mayor parte de su juventud, como lo hace Francia o Alemania. Eso es real, pero a un nivel que no había ocurrido nunca. Pero lo que estamos pensando, mi idea es que no va a ocurrir aún. Creo que va a haber una guerra mundial en ciernes, que si no ha empezado ya, que habrá mucha mortandad. Tremendo, sí. Pero yo, por desgracia, y aquí ya hablo con intuición poética, cosa muy personal y subjetiva, creo que veremos ciudades, no las veremos nosotros, la verán nuestros descendientes, ciudades de kilómetros de altura los edificios. ¿Me explico? Y eso solo ocurrirá en la medida en que no ocurra lo que me estás diciendo. Es decir, la humanidad va a seguir creciendo y están todo el día machacándonos para decirnos que la Tierra puede soportar a mucha más gente, pero que hay que cambiar, etcétera, etcétera. Pero si esto ya ha ocurrido, Fran. ¿Sabes quién es Josué? Bueno, claro, ¿Sabes quién es Josué? El Josué bíblico. El brazo armado de Jehová. Sí, o de Yahvé. El brazo armado destruyó entre el 15 y el 18% de la población mundial, Amorreos, filisteos, amaletitas, hititas, jebuseos, yo qué sé, bueno, no te imaginas. La población mundial se hacinaba en Oriente Medio. Entonces era un vergel, no es lo que el Oriente Medio que hoy en día conocemos. Era una zona muy rica. Y este hombre, gracias al brazo armado de quien ya te he dicho, y además Jehová no temblaba, quiero decir, es como una bomba atómica. Decía, no, mujeres y niños. Y era taxativo. Mujeres y niños, que no quede ni piedra sobre piedra. Que hizo en Jericó, una de las mayores ciudades del antiguo reino. Es que no dejó, vamos, títere con cabeza. Derrumbó las murallas y asesinó a todos.
Yo te digo una cosa aquí, la verdad. La Biblia, casi todo lo que tiene de conexión con la realidad histórica o arqueológica es un mito. Es decir, las fantasías de omnipotencia de Yahvé son proyecciones de las fantasías de quienes escribían eso para legitimar el poder de gente que eran poco más que reyezuelos. Es decir, arqueólogos israelíes no han encontrado, eso que hablo de ello del libro, pero lo cuento ahora, arqueólogos israelíes no han encontrado evidencia ni del templo de Salomón, ni del reinado de David, ni de Abraham, ni de nada de eso. Es decir, todo eso son auténticos inventos para darse ánimos. Se supone incluso que la penetración en Canaán duró generaciones y que fue en gran medida pacífica. Lo que sí ocurrió en Oriente Medio, que no sé si habla de ello Zecarías Sitkin o uno de estos, o el otro, bueno, ya no me acuerdo, el que otro especialista en esto, hubo un momento que hubo una gran devastación en el mundo, que debió ser un fenómeno de tipo planetario. ¿Sabéis lo que os digo, ¿no? Evidentemente, estás refiriéndote a la gran inundación. Hablan todas las culturas sobre ello. Sí, la gran inundación y un periodo de sangre y fuego que hubo en la Edad del Bronce que abarcó aquella zona. Que aparecen restos de incendios y de masacres en la época de la caída de los palacios de Micenas y de... Sí, incluso existen anomalías radioactivas. Exacto. Desconocidas en ciertas áreas de la zona que estás indicando, ¿eh? Claro, entonces ahí sí que recupero lo que dices de que es claro que ha habido civilizaciones que han quedado aniquiladas y seguramente ha habido antes de nosotros. Cada vez hay más evidencias de que hay otras especies. Ahora en China han descubierto un homínido o algo así del año 11.000 que resulta que es distinto genéticamente que nosotros. ¿Me explico? Es evidente, para mí es evidente que aparecerán pronto datos de presencia de civilizaciones desaparecidas muy anteriores a la prehistoria, y que evidentemente eran casi como nosotros o más. ¿Vosotros estáis de acuerdo? Espero. Sí, yo estoy totalmente convencido. Los OPAR famosos. ¿Tú te refieres al gran OPAR? Sí, exacto, sí. Un gran OPAR que diga, no, mira, aquí hubo una cultura avanzada, tenía una tecnología, estas piezas que encontramos requieren técnica, tecnología y ciencia para poder ser fabricadas, y la época en la cual está datada es sencillamente imposible, porque entonces no tenían medios capaces para hacer eso. Pues mira, sí, creo que eso existe y creo que jamás nos lo van a dar a conocer. Sí, pero eso existe en nuestro inconsciente. Es decir, el inconsciente colectivo, en alguno de sus pequeños apartados, tiene esa memoria. Entonces, conforme nos vamos acercando a una situación de expansión mundial y de desarrollo tecnológico que hace similar a aquello que ocurrió antes, esas memorias tienen tendencia a activarse. Es decir, conforme el entorno se vaya pareciendo a lo que fueron, entre comillas, Atlantis, Mu, ¿me explico? Eso se dispara. No os quepa duda. En la medida en que eso ocurrió, está en nuestra memoria genética y en nuestro inconsciente. Y gran parte de las tensiones que hay ahora y cuando se habla de apocalipsis se está hablando de eso.